Sean bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega con el último caso de factorización que se conoce como factorización completa. En él abordaremos como conocimientos previos los casos de factorización anteriores y además se tendrá en cuenta la división sintética o regla de Ruffin. Para ello, tres ejemplos con los cuales nos demos cuenta en qué consiste este caso. Tenemos este primero, que es 8z al cubo menos 32z al cuadrado más 24z. Entonces, recordar que en videos anteriores están los casos de factorización y el primero a abordar fue factor común. Esa es la primera recomendación que se hace en la factorización completa, revisar si ese polinomio, independiente del número de términos, tiene para considerarse un factor común, como es el caso particular de este. Entonces, 8z al cubo menos 32z al cuadrado más 24z tiene en sus coeficientes 8, 32 y 24, máximo común divisor que viene a ser 8. Y en la parte literal, z al cubo, z al cuadrado, z es común, z y el menor exponente es 1. Entonces es el factor común de este trinomio. Entonces ya el siguiente paso va a ser dividir cada término algebraico entre factor común para obtener los que van a formar el otro factor. 8z al cubo dividido 8z nos da z cuadrado, menos 32 dividido 8 sería menos 4, z al cuadrado dividido z a la 1, z a la 1, ya tenemos el segundo término, y por último 24 entre 8 o 24z entre 8z mejor nos da más 3. Y con esto, ese primer paso que se dio es el de factorizar por factor común. Resulta que el trinomio que nos queda en paréntesis también es factorizable. Entonces, ahí ya el tema de factorización completa es descomponer en la mayor cantidad de factores posible, de tal manera que nos queden pues ya polinomios que no sean factorizables, o como se conoce, polinomios primos. El trinomio del paréntesis tiene también la aplicación de otro caso de factorización. Hay factorización de trinomios y nos damos cuenta que este particular tiene coeficiente 1, que el primer término en su parte literal tiene una raíz cuadrada exacta, entonces se puede aplicar el caso de factorización trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Aquí, de tal manera que este trinomio ahora va a ser de dos factores. ¿Por qué? Porque sí es posible encontrar dos números que multiplicados den 3 con suma igual a menos 4. Entonces, el siguiente y último paso va a ser el trinomio mencionado, x a la 2n más bx a la n más c. Se conserva obviamente el factor común, 8z. Abrimos dos paréntesis que van a representar la factorización del trinomio, el término común que es z, porque es la raíz cuadrada de z al cuadrado, y pues los dos números que multiplicados nos dan 3, y sumados menos 4 son menos 3 y menos 1. Menos 3 por menos 1 más 3. Debo 3, debo 1, en total debo 4. Entonces la factorización del trinomio inicial quedó en 3 factores, 8z por z menos 3 por z menos 1. Vamos con otro ejemplo. Tenemos este de acá, m a la 6 menos n a la 6. Creo que varios que ya han tenido la práctica con los casos de factorización se han dado cuenta que
este número 6 como exponente tiene una particularidad. Puede tomarse de una vez como una diferencia a cuadrados o también como una diferencia a cubos. ¿Por qué? Porque el 6 me permite a la parte literal determinarle tanto la raíz cuadrada como la raíz cúbica. Entonces, bueno, en este caso podemos empezar de la raíz cuadrada. Entonces, factorizo este binomio a partir de una diferencia a cuadrados. Entonces, 2 factores y raíz cuadrada de m a la 6, m a la 3 va para ambos. Lo mismo que la raíz cuadrada de n a la 6, que es n a la 3 o n al cubo, con signos opuestos, más, menos. Entonces recordemos que aquí se factorizó por diferencia de cuadrados. Como es una factorización completa, entonces hay que buscar cuáles de esos factores tienen posibilidad de aplicación de otro caso. Entonces, pues si nos damos cuenta, cada uno sí tiene aplicación para el primero de suma de cubos y para el segundo de diferencia de cubos. Entonces, cada una se factoriza teniendo en cuenta las reglas del caso, que parte de un cociente notable particular. Entonces, recordemos que se saca la raíz cúbica de los términos que los forman para ambos casos y pues el primer factor va a tener el signo que corresponde al dado inicialmente y ya formamos el otro. Vamos con m al cubo más n al cubo, que es raíz cúbica de m al cubo y de n al cubo, entonces correspondiente m y n, con el signo inicial más. Y vamos con el otro factor. Entonces, teniendo esas raíces, primer término al cuadrado menos la multiplicación de ambos más el último al cuadrado. Entonces viene del cociente notable. Ya está la factorización de m al cubo más n al cubo, que es m más n por m al cuadrado menos mn más n cuadrado. Recuerda que en este segundo factor los signos son alternados. Vamos con este. Para que se dé el cociente notable, pues los términos pues, tienen su raíz cúbica exacta, que son m y n respectivamente, el menos, el mismo signo, y el otro factor se forma con signos positivos, con la misma secuencia del anterior, pero con signos positivos, m cuadrado más mn más n cuadrado. Entonces aquí pues, la invitación a tener en cuenta nuevamente el caso de factorización de suma y diferencia de cubos para comprender esta factorización completa. Quiere decir que el binomio inicial m a la 6 menos n a la 6 quedó en 4 factores. Primero m más n, segundo m cuadrado menos mn más n cuadrado, tercero m menos n y cuarto m cuadrado más mn más n cuadrado. Bien. Y finalizamos con el siguiente ejemplo. No siempre, y sobre todo bueno, cuando son estos polinomios de 4 términos que están ordenados con respecto a una sola variable, vamos a encontrar, por ejemplo, el factor común que les decía. No hay aquí un factor común. No es posible tampoco por agrupación determinar factor común, a pesar de que son 4 términos. En estos casos de polinomios ordenados surge otra posibilidad para la factorización. Esa posibilidad la da la división sintética o regla de Ruffini. Entonces, para ello, estos polinomios ordenados, recordemos, tienen un término independiente. Para este caso es menos 6. Y a partir del término independiente, pues va a darse la aplicación de la regla de Ruffini. Entonces, menos 6 como número entero tiene una lista de divisores. ¿Sí? Entonces, los divisores del menos 6, tanto
positivos como negativos, pues primero el 1, lo voy a colocar de esta manera, más y menos 1. También está el 2, positivo, negativo, más menos 2, más menos 3, y obviamente el mismo, más menos 6. Entonces, es la lista de divisores del término independiente. ¿Qué vamos a hacer? Con esa división sintética, con esa regla de Ruffini, vamos con ensayo y error a determinar uno de esos divisores que me lleve a división con residuo cero. Entonces, me explico. Como el polinomio está ordenado, y este es un conocimiento previo de la división de expresiones algebraicas y aplicando la regla de Rubini, es que tomamos los coeficientes de los términos algebraicos en el polinomio ordenado. Entonces, para x al cubo, aquí el coeficiente es 1. Para x al cuadrado el coeficiente es 4. Para x el coeficiente es 1 también. Y el término independiente se coloca, que es menos 6. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo y error? Vamos a tomar, recordemos que aquí al final el residuo da 0, debe dar 0, de los primeros divisores. A ver cómo nos va con la división sintética. ¿Listo? Entonces, empecemos del 1, positivo. Puede que con el primer divisor obtengamos de una vez residuo 0, pero puede que no, ¿sí? Recordemos que es un ensayo-error, ¿listo? Entonces, se baja este coeficiente y ya empezamos a multiplicar con ese divisor. 1 por 1, 1, y esa multiplicación va en el siguiente, debajo del siguiente coeficiente, armando como una columna, y se hace la operación que indiquen los signos de los números. En este caso, 4 y 1 son positivos, 4 más 1, 5. Bien. Y continuamos, 5 por 1, 5. Y hacemos la operación, 1 más 5, que es 6. 6 por 1, que nos da 6. Y mira lo que pasa al final, menos 6 más 6 es 0. O sea, estuvimos, por decirlo así, de buenas, tuvimos suerte en encontrar un divisor que llevara a residuo 0. O sea, el 1 positivo ya está descartado. Con los que sobran, pues seguimos en el mismo ejercicio, aplicando Ruffini, pero pues ya son solo 3 coeficientes. La idea es lograr residuo 0. Entonces, con el menos 1, menos 1, bajamos este, 1 por menos 1, menos 1, 5 menos 1 da 4, 4 por menos 1, menos 4. No tuvimos la misma suerte anterior, entonces borramos y seguimos con el otro. Ya más y menos 1, ahora vamos con el 2. Entonces, 2 por 1, 2, 5 más 2, 7, 7 por 2, 14, efectivamente no, otro que no nos sirvió. Y finalizamos entonces aquí el borrado. Vamos con el otro, ya hicimos con 2, vamos con menos 2 como divisor. 1 por menos 2, menos 2. 5 menos 2 nos da 3. 3 por menos 2, menos 6. 6 menos 6, 0. Listo. ¿Cuál es la idea de este método? Entonces, obtener ya al final solamente 2 términos, de tal manera que de allí se saque la factorización con los divisores que no sirvieron para el residuo y con los últimos 2 coeficientes. Entonces aquí nos sirvió el 1 y nos sirvió el menos 2, que son divisores del menos 6. ¿Cómo va a quedar la factorización? Con binomios lineales, es decir, de grado 1, que van a tener el término independiente opuesto al divisor que nos sirvió. Repito, va a ser el término independiente opuesto al divisor
que nos sirvió. Entonces el primer factor, entonces como la variable dominante es x, se va a formar pues con el primer término algebraico que es x, grado 1, y el opuesto de este divisor que sirvió, opuesto de 1, menos 1. Siguiente factor, entonces otra vez x, vamos con el opuesto del otro divisor que nos sirvió, opuesto de menos 2 será más 2. Y finalmente, aquí la x vuelve a jugar, pero entonces nos damos cuenta que en el final, que son estos dos coeficientes, el uno es el coeficiente del grado 1, o sea, de x, y el otro va a ser el término independiente, como está con ese signo, ese sí con el signo que tiene, es decir, más 3. Y esta sería la factorización del polinomio de cuatro términos ordenado y que está al inicio. X menos 1 por x más 2 por x más 3 es igual a x al cubo más 4x al cuadrado más x menos 6. Puedes comprobarlo pues haciendo la multiplicación entre binomios y reduciendo los términos semejantes para obtener el polinomio inicial. Espero haya sido de mucha utilidad este video. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Bendiciones, que estén muy bien.